Hola iglesia, qué bueno que nos pueden acompañar el día de hoy. Quiero darles la bienvenida, amigos, familiares, hermanos de otras iglesias que nos están viendo. Gracias por vernos, gracias por sintonizarnos en nuestras múltiples plataformas. Y estamos muy emocionados el día de hoy, el equipo de producción, el equipo de alabanza, el pastor. Estamos emocionados y queremos transmitir ese sentir de gozo, esa alegría que tenemos por exaltar a Dios el día de hoy desde casa. Si bien sabemos, ya tenemos tiempo de no vernos, y en lo personal quiero compartir una experiencia que ustedes saben que es complicado ministrar o estar al frente de una iglesia, pero es doblemente complicado estar haciéndolo frente a una iglesia vacía. Pero tenemos la esperanza y la promesa en Dios de que pronto volveremos, y volveremos más fuertes que nunca, más unidos que nunca, y volveremos a adorarle a Dios en unidad, en armonía, todos juntos como lo hacíamos antes. Y quiero que en esta hora nos acompañes al equipo de alabanza, y ahí en casa queremos que sea como antes, ¿no? Que puedas levantar tu voz, que puedas levantar tus manos, adorarle al Rey como si estuviéramos todos juntos. ¿Qué te parece si me acompañas, te preparas y alabemos juntos el nombre de Dios? Amén. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, un privilegio poder estar aquí reunidos como grupo de alabanza, con la única misión, hermanos, de poderlos encaminar ante la presencia de Dios a través de estas alabanzas, de esta adoración. Pero para ello, hermanos, necesitamos que usted esté dispuesto a hacerlo. Yo le invito a que en estos momentos entremos, hermanos, en un solo espíritu para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esa es la única razón, hermanos, por las cuales nosotros nos estamos reuniendo para llegar ante nuestro Dios como esa fragancia agradable. Yo lo invito a que nos siga, hermanos. Entremos en estos momentos de adoración. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Mi Cristo, mi
Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has demostrado, Señor, tu amor hacia nosotros, oh Padre. Nos has cuidado, Señor. Nos has dado un alimento, un techo, Señor. Gracias porque eres grande, Señor. Grande en misericordia y en amor, oh Dios. Grande eres, mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente un domingo más para estar juntos. Nos agrada llegar hasta ustedes y hacerlo a través de este medio. Les saludo con afecto, con amor, sabiendo que Dios ha estado con cada uno de nosotros. Antes de entrar al tema de la predicación, me gustaría enviarles un gran y afectuoso saludo a los hermanos maestros en la iglesia. Vicky Rojas, Gaby Tello, Marcos Orellán, Efendi Méndez, Miroslava García, Yareli Méndez, Norma Patricia González, Magali Bautista, la hermana Luz Elena y también, por supuesto, a mi esposa. Les agradezco mucho por su participación en compartir y enseñar la palabra de Dios dentro de la iglesia. También no me olvido de los maestros de la escuelita allá en Balcones, hermana Gris, y también la hermana Noemí Contreras. Reciban un saludo y feliz día del maestro, que se la pasen bonito y disfruten del privilegio y de la bendición que Dios nos da para compartir la palabra suya. Bien, después de estos saludos, me gustaría, hermanos, que tomáramos un tiempo para la oración. Vamos a dedicar primero un tiempo de oración, de acción de gracias, y después un tiempo de oración por las peticiones que sabemos. Daremos gracias porque Dios hasta ahora nos ha guardado de la enfermedad. Dios ha suplido en la iglesia todas las necesidades que ha habido. Dios nos ha sustentado mediante su palabra en nuestra fe, y gracias a Dios de que podemos estar seguros, hermanos, de que Dios nos tiene en sus manos y Él hará con nosotros lo que tenga que hacer. Si Él permitirá que nosotros enfermemos, será su voluntad, esperemos que no, pero estamos en sus manos y no hay lugar más seguro, hermanos, que estar bajo el abrigo del Altísimo. Así es que vamos a dar un tiempo, gracias al Señor por esto, pero también vamos a orar por todo lo que está pasando en el mundo, por lo que está pasando en el país, y vamos a pedir que Dios tenga misericordia de nuestra nación y de aquellos que están enfermos, con los que están teniendo que trabajar y lidiar con esta peste, como los doctores. Y también, hermanos, por aquellos que tienen que salir a trabajar, que Dios cuide de sus vidas. Y al finalizar vamos a terminar orando por la hermana Marta Cruz, esposa del pastor Gregorio Cruz. Como saben, ella ha estado muy enferma y vamos a ponerla en manos del Señor para que Dios tenga misericordia de ella. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque por tu misericordia hasta ahora nos has guardado. Dios, ha sido tu misericordia, ha sido, Dios, la compasión y la paciencia que has tenido para con todos y cada uno de nosotros, Dios, que es solamente por gracia que a nosotros no nos ha tocado este mal. Gracias, Señor, por haber tenido esta misericordia de nosotros, y ayúdanos a aprovechar la oportunidad que tú nos estás dando, Dios, no tan solo de tener salud, sino de aprovechar, como dice tu palabra, cada mañana tus bendiciones y anunciar cada día tu fidelidad. Por ello, Dios, agradecemos tanto que hayas tenido hasta ahora compasión de nosotros. Agradecemos, Señor, que hasta ahora tú has suplido todas las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, y has ayudado, Dios, e incluso has dado
bendición abundante, de tal manera, Dios, que muchos hermanos han podido compartir de su despensa para proveer a aquellos que les ha hecho falta. Dios, gracias por haber suplido hasta ahora, conforme a tus riquezas en gloria, todas nuestras necesidades. Dios, te damos gracias porque hasta ahora también, aunque ausentes del templo y de la reunión en común como iglesia, tú nos has permitido, tanto a la iglesia de Emanuel como a muchas otras congregaciones tuyas, mantenernos firmes en la fe por el sustento de tu palabra. Gracias te doy, Dios, por todos los pastores que se han esforzado por predicar, por enseñar, por dirigir a la iglesia en estos tiempos y siempre estarles enviando una palabra de ánimo, de bendición, una palabra que les ayude a poner siempre la mirada en Cristo Jesús. Y Dios, gracias porque Dios, a través de esto tu iglesia se ha mantenido firme en la comunión contigo. Agradecemos también, Señor, porque sabemos que finalmente, Dios, tú nos tienes en tus manos. Nuestra vida es tuya, tú la compraste, somos tu propiedad. Y sabemos, Dios, como lo dice tu palabra, que ni siquiera un solo cabello de nuestra cabeza cae a tierra a menos que sea tu voluntad. Y Dios, gracias porque hasta ahora nos has sustentado y sabemos, Dios, que tú harás con nosotros lo que bien te plazca para tu gloria y para el bien nuestro. Te pedimos, sigue guardándonos, sigue obrando en nosotros, pero ayúdanos a poder valorar esta oportunidad que nos das. Ahora, Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos. Ten misericordia de ellos y permite que se puedan restaurar. Padre, José Luis Loredo está en tus manos. Ten misericordia de él y ten misericordia de Lili, su hija, que también fue contagiada por este mal. Ellos allá en Estados Unidos, familiares de nuestro hermano Dani Pérez. Dios, sé con ellos, guárdalos, cuídalos, ten misericordia y permíteles restaurarse por completo. Oramos, Dios, por todos aquellos a los cuales no conocemos de nombre, pero que están enfermos a causa de este virus. Restáuralos, Señor, levántalos por tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que tú guardes también a los doctores, a las enfermeras, enfermeros y a todo el personal que trabaja en los seguros, en los hospitales. Dios, dales el poder ser cubiertos por tu misericordia de manera que no se contagien de este mal. Y ayuda, Dios, a quienes están tratando de encontrar una cura para este mal. Dios, dales inteligencia y dales sabiduría. Oramos también, Dios, por las personas que tienen que salir a trabajar. Guárdalos y cuídalos a nuestros hermanos que están yendo durante la semana a trabajar. Guárdalos y cuídalos. Ayuda a que mis hermanos siempre tengan y tomen las medidas de prudencia para no contagiarse. Padre Celestial, pero cuídalos. Especialmente, Dios, hemos estado orando por aquellos que trabajan en los servicios públicos, como las personas que están a cargo de Evaristo, de Efendi y de Eliel. Guárdalos y cuídalos, ten misericordia de ellos, Señor. Padre Celestial, y también queremos pedirte por nuestra hermana Marta Cruz. Dios, la vida de esta mujer está en tus manos. Padre, tú sabes lo enferma que está o que ha estado. Y Dios, tú puedes hacer un milagro poderoso. Pero te rogamos, Dios, que tú obres en ella. Y gracias por todas las congregaciones que han aportado, que han ayudado económicamente a esta familia. Rogamos que tengas misericordia y suplas la necesidad que tienen nuestros hermanos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a tomar tiempo, hermanos, ahora para la palabra. El texto señalado de este día está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14
al 17. Dice la palabra de Dios así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Hace poco alguien me preguntó y me dijo: ¿por qué leer la Biblia y estar estudiando la Biblia? Le digo: porque es la palabra de Dios. Y al tener la palabra de Dios, ese es el alimento y el sustento espiritual de nuestra fe. Porque al pasar tiempo en la palabra de Dios aprendemos a conocer más del Señor. Aprendemos a conocer no solamente más de su persona, sino también más de su voluntad, más de sus planes y de sus propósitos para con nosotros, más de sus promesas, más de Él. Por eso hemos estado haciendo el esfuerzo en la iglesia, y no solamente nosotros en Emanuel. Hay muchos pastores a los cuales saludo con afecto también, y me gozo en saber que ellos están enviando audios a sus congregaciones, compartiéndoles y abriendo cada día las escrituras para que usted, mi hermano, allá en su casa, no solamente escuche los audios, no solamente escuche lo que otras personas tienen que decir de la Biblia, sino que usted mismo, al abrir la palabra de Dios, orando, diga: Dios, habla a mi vida. Ayúdame a entenderte y a conocerte. Ayúdame a saber qué es lo que tú quieres de mí. Hermanos, la Biblia es el libro de Dios. Él la inspiró. Él es el verdadero autor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios usó cerca de 40 hombres a lo largo de más o menos 1500 años por su inspiración, hacer que estos hombres nos compartieran este precioso regalo que tenemos ahora. El apóstol San Pedro dijo así de las Escrituras, capítulo 2, versículo 1, dice allí en el 21, capítulo 1, versículo 21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que todo lo que está escrito aquí en las Escrituras es porque Dios usó a hombres como un medio, como un instrumento para hablarnos y para darnos a conocer su voluntad. Hechos capítulo 1, versículo 16, el apóstol San Pedro dice: era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Qué nos dice el apóstol San Pedro en este pasaje? Que aunque David fue el que habló esas palabras o el que las escribió en las Escrituras, en la Biblia, Pedro nos repite, dice: el Espíritu Santo lo habló por boca de David. Así que claramente se nos dice que lo que dijo David no fueron pensamientos de David, no fueron ideas de él, sino que fueron dichos o palabras inspiradas por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 28, versículo 25, dice el apóstol San Pablo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías diciendo. Lo que está hablando allí el apóstol San Pablo es que aunque Isaías y en el libro de Isaías están redactadas esas palabras,
Pablo nos dice que el que habló o el que inspiró, el que motivó esas palabras fue Dios a través del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por cada uno de sus libros, pasando por cada uno de sus capítulos, pasando por cada uno de los versículos, notando cada una de las palabras allí escritas. Todo fue escrito por la inspiración de Dios. Por eso el Señor Jesús allá en el libro de Mateo dice, hablando acerca de la ley y de la palabra de Dios, dice que ni siquiera una tilde ni una jota pasará de esta ley sin que todo esto se cumpla. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. No es suficiente, como algunos llegan a pensar, que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque esto podría dar a entender que algunas partes son inspiradas y otras no, que algunas cosas sí dijo Dios y otras cosas dijeron los hombres. El apóstol nos dice claro en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que en los audios que les he estado mandando y en el estudio que hemos estado haciendo sobre el libro de Romanos y en la reflexión que hemos ido avanzando poco a poco, el apóstol San Pablo nos decía que la ley es buena. Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento ya no lo debemos de tomar en cuenta, que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ahora nada más bajo el Nuevo Testamento, y por lo tanto ellos piensan que todo el Antiguo Testamento debe de alguna manera ser olvidado, debe de ser tomado en poco. Pero la Biblia es toda inspiración de Dios. Dice las Escrituras en Romanos capítulo 15 versículo 4, para aquellos que dicen que no debemos de tomar en cuenta el Antiguo Testamento: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Es que el Antiguo Testamento, con todos sus dichos, con todas sus historias, con todas sus profecías, con todas sus enseñanzas, con todos los mandamientos allí escritos, tenía un destinatario. Y el destinatario era usted y era yo. Por eso dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Así es que, mis hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Quien no quiera tener en cuenta el Antiguo Testamento se va a perder enseñanzas preciosas y fabulosas, no tan solo de Abraham, de Isaac y de Jacob, toda la travesía del Éxodo, toda la historia de los jueces, toda la historia de los reyes y del pueblo de Israel, todos los salmos, todos los proverbios, todas las profecías de los grandes hombres de Dios. ¿Está queriendo dejarlas en el olvido? Qué triste es que algunos llegan a pensar eso. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 11, el apóstol nos recuerda, al hablar precisamente en este pasaje de los sucesos, de las anécdotas, de los acontecimientos, de la incredulidad, del fallo de Israel, dice el apóstol San Pablo a los corintios así, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que, ¿qué vemos allá en el Antiguo Testamento? Todos esos sucesos, todas esas historias, dice Pablo a los Corintios, se escribieron y están allí para nosotros, para enseñarnos, para amonestarnos, para que a nosotros no nos pase lo que a ellos les pasó, o para que nosotros aprendamos de los errores, de las experiencias de ellos. Y ese es un gran tesoro que tenemos. Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mateo capítulo 24 versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. pasarán. Así es que, hermanos, tenemos que tener claro esto. Nuestra fe, su fe, mi fe, se basa en las Escrituras, en la palabra de Dios, no en temas de moda, no en ocurrencias de hombres, no en descubrimientos de la ciencia, no en pensamientos filosóficos. Nuestra fe se basa en las Escrituras. Vuelvo al pasaje de partida, segunda de Timoteo capítulo 3, dice en el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol le decía eso a Timoteo: tú desde niño supiste las Escrituras y estas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, hermanos, Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñen, busquen, lean las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro conocimiento de Dios, hermanos, lo adquirimos mediante la palabra. Nuestro conocimiento de Cristo lo adquirimos mediante lo que dice este libro. Nuestro conocimiento y convencimiento de lo que es el pecado y las consecuencias lo obtenemos de este libro, de la palabra de Dios. Nuestra firmeza y convicción en la salvación vienen de ella. Nuestra esperanza, nuestra visión de todas las cosas proviene de ella. Nosotros sabemos y podemos estar en paz y en seguridad por esta palabra. Dice el apóstol San Pedro de la siguiente manera, allá en su segunda epístola, en el capítulo 1, dice en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a decir esto, hermanos. Hoy en muchas iglesias modernas, el sustento de la fe no es la palabra, muchas veces son las emociones. Entre tanto la gente se siente emocionada, estará allí, buscará que los predicadores, que los maestros que están frente a ellas, de alguna manera les emocionen, les cuenten historias, que les hagan de alguna manera explotar de júbilo. Por eso buscan alguna palabra cómoda. Solamente seleccionan algunas porciones de las Escrituras, obviamente aquello que diga cosas bonitas, aquellos que hablen cosas de bien, pero aquellas cosas que hablen de santidad, aquellas cosas que hablen de obediencia, aquellas cosas que hablen de arrepentimiento, aquellas cosas que hablen de que el hombre tiene que quebrantarse delante de Dios, muchas personas no las quieren recibir.
hay algunas otras personas en la iglesia moderna que basan su fe en asuntos de la cultura de la música moderna. No digo que no haya buenos cantos y que haya buenas alabanzas, pero estas personas van en busca del ambiente y del artista, del cantante. Muchos, tristemente, no tienen el discernimiento para entender o para captar si lo que aquel que está entonando o cantando va de acuerdo a las Escrituras, si es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tristemente, hermanos, vuelvo a decir, hay muchas personas que no anclan su fe en la palabra de Dios. No está depositada su fe aquí. Y el apóstol nos dice, Pedro, esta es el ancla más segura. Esta es la piedra más inamovible, porque puede pasar el cielo y la tierra, pero esto, mis hermanos, no pasará. Por lo tanto, cuando hemos estado estudiando el libro de Romanos y que hemos descubierto las bases y los fundamentos del Evangelio, la seguridad en la gracia de Dios para decir que en Cristo estamos justificados, que en Cristo no hay condenación, que ahora estamos seguros en Él, no es producto, hermanos, de pensamientos humanos, es producto del conocimiento de la palabra de Dios, de entender lo que Dios nos dice en las Escrituras. Esto se esforzaba mucho el apóstol San Pablo cuando predicaba de la palabra. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, dice la palabra del Señor. Pablo está exponiendo la enseñanza de la resurrección y dice desde el versículo 1 en adelante: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, Pablo les está diciendo, el fundamento de lo que estamos creyendo y lo que estamos predicando no son fábulas, no son historias inventadas, son cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios. Así es que, como dijimos, nuestra fe está y debe de estar basada solamente en el contenido de este precioso libro. La prédica, hermanos, de Cristo y de los apóstoles se basaba en esto, en la palabra, en lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesús usaba mucho esta expresión, escrito está. Por ejemplo, cuando fue tentado por el diablo, allá en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10, Él contestó a estas dudas que el diablo quería ponerles, estas tentaciones o provocaciones para que se apartara de Dios, de su mensaje, de su enseñanza, y comenzara a pensar por él mismo, a querer inventar cosas diferentes. Jesús contuvo al enemigo y le dijo, escrito está. Él remitió todo pensamiento suyo a la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que dice su palabra? Porque allí estaba anclada su vida, allí estaba anclado su ministerio. Dice, por ejemplo, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 15, cuando había un debate con los fariseos y los escribas, ellos habían enseñado muchos mandamientos, muchas tradiciones a la gente que les imponían como que si fuera palabra de Dios.
Y el Señor Jesús dice desde el capítulo 3 de Mateo 15, versículo 3 en adelante, dice, respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Y añade Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra y mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál era el problema con esta gente? Que habían apartado su fe y su convicción de la palabra. Habían tomado como base o fundamento de su vida enseñanzas que las personas a lo largo del tiempo fueron añadiendo y que llegaron a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, el Señor Jesús dijo, esa es hipocresía. Gente que quiere buscar a Dios, no buscando lo que está escrito aquí, sino buscando lo que la gente dice y que les acomoda a ellos y que les da por su lado. Entonces a veces la gente pone su confianza en lo que dice el hombre, y escrito está, maldito todo aquel que pone su confianza en los hombres y no en Dios. Así es que cuando un pastor, yo o cualquier otro les predica, ustedes tienen que estar bien atentos, analizando la escritura para saber si aquello que se les está predicando es conforme a las escrituras, está basado en las escrituras, o no es una interpretación equivocada, una interpretación torcida de las escrituras, una interpretación convenenciera de las escrituras. Porque esto hay que tenerle respeto a este libro, porque este libro es inspirado por Dios y es útil para enseñarle a usted, para corregirle a usted, para redarguirle a usted, para instruirle a usted en la justicia de Dios, a fin de que tanto usted como yo seamos personas preparados para la buena obra que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús dijo, por cierto, en un debate que tuvo con los saduceos, aquellas personas, dice la Escritura, que llegaron a pensar y a creer que no había resurrección. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, está esta historia. Y estos se acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta capciosa, interesante. Dije Mateo 23, es Mateo 22. Le hicieron una pregunta interesante pero capciosa y le dijeron, a ver, Moisés nos dijo, versículo 24, si alguno muriere sin hijos, si su hermano se casara con la mujer y levantara descendencia a su hermano, dice, bueno, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer y dejó a su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y para ellos decían, ya ven, no hay resurrección, porque ¿cómo va a ser una mujer allá arriba casada con 7 hombres, con 7 maridos? La respuesta de Jesús es interesante. Mateo capítulo 22, en el versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema con muchas personas.
¿Por qué se equivocan en sus decisiones? ¿Por qué se equivocan en sus juicios? ¿Por qué se equivocan y van tras enseñanzas equivocadas? ¿Por qué de alguna manera están tendenciosos a creer cosas que no son conforme a las Escrituras? La respuesta es simple: se equivocan porque no conocen las Escrituras. Si conocieran las Escrituras, si conocieran lo que Dios dice, si analizaran lo que Dios dice, entonces podrían ser guardados del mal. Dice, nuevamente cito Pedro: esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entiendan esto: ninguna profecía o palabra es de interpretación privada. No se saca un texto y se ignora todo lo demás para a partir de ahí generar una nueva enseñanza. Eso es una herejía, mis hermanos. Tenemos frente a nosotros pues la Biblia, la palabra de Dios, y allí tenemos que anclar nuestras vidas. Los apóstoles antes no podían entender y comprender muchas cosas de las Escrituras. A usted le pasa y a mí me pasa que muchas veces lee la Biblia y de pronto su entendimiento se queda sin ningún fruto, porque el apóstol San Pablo dice que la mente humana no puede discernir las cosas de Dios a menos que sea por el Espíritu de Dios. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Los apóstoles todavía durante el ministerio de Jesús no entendían la validez o la importancia de las Escrituras, aunque muchas veces escucharon a Jesús decir tantas cosas basado obviamente en la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Hasta aquel suceso en el Lucas capítulo 24 versículos 25 al 27, camino a Emaús, cuando los discípulos un tanto desanimados, desalentados por lo que había acontecido con Cristo, cómo murió, cómo fue de alguna manera maltratado, cómo fue sepultado, etcétera. Y ellos iban caminando tristemente por aquella vereda hacia Emaús. Y dice que el Señor Jesús se le apareció o caminó con ellos, y desde el versículo 25 al 27 Jesús habló con ellos y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué les faltaba a los apóstoles en aquel entonces? Descubrir a Jesús en cada página de la Biblia. Descubrir a Jesús en cada porción de la palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para que nosotros seamos personas instruidas y preparadas para la obra del Señor y para toda buena obra, para que entendamos el plan y el propósito de Dios. Saben, desde aquel momento, dice las Escrituras, vuelvo a Lucas capítulo 24, dice el pasaje de la siguiente manera, versículo 31. En adelante, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dios quiera que usted, cuando abra su Biblia ahí en su casa y me acompañe para estudiar la palabra de Dios, no solamente escuchar los audios, hermanos,
sino que lea la palabra y compare en la palabra que lo que se está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Ojalá que su corazón y mi corazón ardan, se enciendan en pasión por la palabra de Dios, por el mensaje de Dios. Así que cuando los apóstoles comenzaron a aprender a basar su fe en la Biblia, en ella, porque ella les hablaba de Cristo, entre más Biblia, entre más conocieran Biblia, más conocían de Cristo, más veían a Cristo en todas sus páginas. Así que cuando ellos comenzaron a predicar la palabra, dice la palabra de Dios que ellos, con la gracia de Dios, comenzaron a usar con sabiduría la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a hacer algunas citas. Por ejemplo, el libro de Mateo, cuando el apóstol Mateo comenzó a escribir su libro, es muy común encontrar con cada uno de los evangelistas decir que esta profecía se cumplió por cuanto dijo Isaías esto, o dijo los profetas esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo allí los discípulos, hermanos? Estaban aprendiendo a ver la palabra de Dios como la revelación de Cristo y a fundar su fe en la revelación tanto del Antiguo Testamento como, en ese caso, lo que ellos estaban aprendiendo ahora por instrucción o inspiración de Dios en el Nuevo Testamento, escribir conforme a la palabra de Dios. Les decía, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el capítulo 2, Mateo sigue diciendo, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, leo en el versículo 4, les preguntó de dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, etcétera. Así, en cada mención de las escrituras, hermanos, y en cada mención de los evangelios, los apóstoles podían de alguna manera basar todas sus enseñanzas en el principio fundamental de nuestra fe, en las escrituras. Por eso, allá cuando en los tiempos de la Reforma, uno de los postulados de ella fue: la Biblia, por ser la palabra de Dios, es el único fundamento y la única autoridad de nuestra fe y de nuestra conducta. Isaías, allá en el capítulo 8, en el versículo 20, dice que cuando una persona no se refiere a la ley y al testimonio, es porque todavía no le ha amanecido. Así pudiéramos mencionar muchos pasajes de las Escrituras en donde los apóstoles siempre referían al Antiguo Testamento, siempre decían: es que así dijo Dios y así se cumplió, porque esto para ellos era el fundamento de su fe y el fundamento de la predicación. Ahora, hermanos, salirse de la guianza de la palabra de Dios es darle lugar a la herejía, al engaño, a doctrinas demoníacas, al error y a la condenación. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, allá en el libro de los Gálatas, hablando con aquellos hermanos, les dijo de la siguiente manera: estoy maravillado, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es perversión, hermanos? Es agregarle o es quitarle, es modificar lo que la enseñanza de Dios está diciendo. Y hay algunos que no pueden captar esto porque no leen la Biblia, porque no estudian la Biblia. Y entonces son fácil presa de aquellos que vienen con el engaño y comienzan a predicar un Cristo
o una salvación que no está escrito en las Escrituras, que no está aquí en Dios. Hace unos días escuché de una persona que decía que en su iglesia le habían dado la instrucción que si se bautizaba ya estaba seguro completamente de su salvación, no importa cómo viviera. Si pecaba, no importa. Si se iba a tomar, no importa, que al cabo ya estaba bautizado. La pregunta es, ¿y dónde dice la Biblia eso? ¿Y dónde enseña la Biblia eso? Pero hay gente que sí quiere creer eso, y que para ellos piensan que es un evangelio, pero esta es una perversión del evangelio. Sigue diciendo Pablo a los Gálatas, versículo 8 del capítulo 1: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Está separado de Dios. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, para que nosotros no nos seamos engañados, hermanos, por herejías, por enseñanzas incorrectas, por enseñanzas falsas. Aprendamos a basar nuestra fe en las Escrituras. Primero a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice el apóstol: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo dijo, hermanos, más de lo que está escrito no. Una enseñanza diferente a lo que está escrito no. Esa es una aberración, esa es una perversión, esa es un engaño, y esa es obra de Satanás. Todos ustedes recuerdan el libro de Mateo en el capítulo 4, en la tentación de Jesús. Si nuestro Señor Jesús no hubiera conocido las Escrituras, hubiera caído fácilmente en el engaño que con astucia el diablo le planteó al decirle, escrito está, porque el diablo usa las Escrituras pero para torcerlas, para pervertir su sentido. Y dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Si Jesús hubiera dicho, como muchos dicen, ay, qué bonito es el Salmo 91, pero muchos, aunque han oído del Salmo 91, no se han sentado a meditarlo, a reflexionarlo, a pensar lo que es lo que Dios dice allí. Y ya hace como 2 meses les prediqué de este salmo y les dije, hermanos, este texto no está escrito para tentar a Dios, para provocar a Dios, porque Dios también dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y si alguien quiere tomar de las Escrituras solamente una porción para aplicarla a su conveniencia, entonces, tristemente, hermano, usted está equivocado, o estamos equivocados si hacemos esto. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, dice el apóstol San Pablo, para que no seas engañado, sino que pongas tu fe en las Escrituras. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Nuevamente, las primeras frases: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí andas inventando, ahí andas esperando recibir y obtener una palabra novedosa. Primera de Pedro 4:11: si alguno habla,
hable conforme a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, que prediques la palabra. Es decir, hermanos, es nuestro deber atesorar la palabra, que los pastores prediquen nada más lo que está escrito, que ustedes vayan a lo que está escrito, que su fe está basada nada más en esto, en el sustento de la palabra. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia y alabando al Señor en vuestros corazones. Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hay recompensa, hermanos, si usted guarda y cree firmemente en la palabra. Será un hombre no tan solo que conocerá la salvación que Dios le ha dado, que conocerá a su Salvador, sino que conocerá y será instruido y formado para los planes y los propósitos de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne todas las intenciones del corazón y de sus pensamientos. Ante ella no hay cosa alguna, hermanos, que no pueda ser revelado. Repito, la Biblia es el libro de Dios, y su fe y mi fe deben de estar basadas allí. Porque, ojo, termino con esto. Segunda de Timoteo 4:3. Vendrá el tiempo, y ya lo es, cuando muchos apartarán la verdad del oído y comenzarán a escuchar a doctrinas de demonios, a enseñanzas surgidas del mismo corazón del diablo. Y así como lo hemos estudiado en el libro de Romanos, que ya que los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la maldad, y también algunos serán entregados a la mentira, hermanos, porque no quisieron recibir la palabra del testimonio de Dios. ¿Tiene su Biblia en su casa, hermano? Léala. ¿Tiene su Biblia allí? Con los audios, sáquela y busque los pasajes, léalos. Si es posible, tome notas, pero aprenda más de la palabra, porque de ahí depende su fe y mi fe, no de otra cosa. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tenemos el fundamento más sólido y más fuerte que existe en este mundo y en la presente creación. Tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, y es la lumbrera de nuestro camino. Padre Celestial, ya lo hemos dicho en audios anteriores para la iglesia, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Dios, que mis hermanos allá en sus casas, que las personas que nos escuchen y que nos ven en estas predicaciones puedan entender y valorar las Escrituras, porque es tu palabra. No podremos decir nunca, yo nunca lo supe. Si alguien no lo supo, es por negligencia, porque teniendo acceso a la palabra de Dios, han querido establecer su fe en dichos de hombres que muchas veces llegan a torcer los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Dios, y a desviar
a las personas de lo que tú estás queriendo decir a tu pueblo. Pero ahora gracias te damos por tu palabra y gracias porque nos has dado la oportunidad en esta pandemia de permanecer firmes en nuestra fe, en virtud de tu palabra que está en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de terminar, nuevamente quiero dar gracias a Dios por todos ustedes que escriben o que comentan a través de la página de Facebook. Mientras está la transmisión, están haciendo algún comentario. Veo que algunos comparten el enlace de las predicaciones y habrá otras personas que los ven. Gracias por esto, gracias por sus comentarios, gracias porque también al estar recibiendo los audios han subido o me han expresado algún comentario de aliento, sabiendo que es Dios quien está hablando a sus vidas. Agradezco mucho este gesto noble de ustedes. Y también, hermanos, agradezco a Dios por ustedes, iglesia, que se han mantenido firmes y fieles en el camino del Señor y también han mantenido ese interés por la obra del Señor. Algunos hermanos han estado viniendo a trabajar en nuestra iglesia en este tiempo de ausencia de todos ustedes, y cuando vengan van a ver algunos cambios que ha habido aquí en nuestro templo, y gracias por ellos. Pero también quiero dar gracias a Dios por todos ustedes que han en obediencia a Dios, hermanos, y por amor a Dios y por su casa, han dispuesto su diezmo y su ofrenda para el Señor. Dios les bendiga y siga proveyéndoles en todo lo necesario conforme a su promesa. Así es que antes de terminar nuestra reunión, vamos a orar por sus diezmos y por sus ofrendas para que Dios les bendiga y para que Dios siga proveyendo en ustedes las cosas necesarias. Oremos. Padre, gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos que con corazón alegre, con corazón dispuesto y como propuso en su corazón, ha dispuesto, Dios, ha preparado allá en sus casas sus ofrendas, sus diezmos para ti, porque lo dan para ti, Señor. Dios, te ruego que tú, por tu misericordia, mires su corazón. Padre Celestial, tomes esta ofrenda como un olor agradable y grato delante de ti. Y Dios Padre Celestial, que conforme a tus promesas y conforme a tu misericordia, tú sigas proveyendo para tu pueblo. Porque como lo dijo Dios, el rey David, Dios, nosotros te estamos dando de lo que tú nos das. De lo provisto por ti es que te damos. Y Dios, nosotros sabemos que tú eres el dador de todas las cosas. Las cosas que tenemos son en razón de ti. Gracias por ello, Dios. Así es que sigue proveyendo a nuestros hermanos y sigue también y provee para la necesidad de aquellos que están pasando momentos difíciles, que están en alguna necesidad, los que se han quedado sin trabajo. Ten misericordia, Dios, y dales conforme a tu misericordia el poder tener un modo de sustento para sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, y durante toda la semana nos oímos allí en los audios que les envío. Hasta luego. Dios les bendiga.